Muy buenos días, les doy la bienvenida a este Rincón del Diácono en este miércoles 8 de mayo, miércoles de la sexta semana de Pascua. Seguimos caminando en esta semana, ya acercándonos al final de este próximo domingo, si Dios quiere, estaremos celebrando la ascensión del Señor y la siguiente ya estaremos en Pentecostés. Pero bueno, seguimos meditando el libro de los Hechos de los Apóstoles, ahora el capítulo 17, versículos 15 y 16, y, y el capítulo 22, no, y del 22 al final. O sea, capítulo 17, versículos del 15 al 16 y del 22 al final, y capítulo 18, versículo 1. Esos son los que corresponden el día de hoy. Y nos está hablando de nuevo cómo la persecución sobre Pablo pues no terminaba. Eso, y eso es un reflejo de la iglesia. La iglesia sigue siendo atacada, sigue siendo perseguida, y sin embargo se fortalece más, porque es el Espíritu Santo quien nos mueve, no somos nosotros. Por eso todas las acciones que hacían de ataques a los apóstoles, que llevaban la finalidad de terminar con ese movimiento que ellos decían, pues realmente lo que hacían era crecer más, incluso hacia los paganos, porque uno dice cómo algunos cristianos ayudaron a Pablo a escapar de Berea, dice, y los llevaron hasta la ciudad de Atenas. Acuérdense que en Grecia se le llama la cuna de la civilización, pero una de las cosas que tenían ellos es que tenían el aerópago donde tenían muchas imágenes de los diversos dioses que ellos tenían. Ellos adoraban a Zeus, al dios Baco, al Artemisa, a Adonis, en fin, tenían una serie de dioses a los que adoraban, y por eso cuando Pablo llega ahí, solamente les dice que cuando Silas y Timoteo lo mandaran a reunirse con él cuanto antes, pero por lo pronto él estaba solo. Y cuando llega a Atenas y ve en el aerópago y ve todos los ídolos a los que están ahí, dice que se sintió una indignación de ver todo eso. Pero sin embargo fue inteligente porque el Espíritu Santo lo iluminaba. Lo primero que hace es ganarse a la gente, echarle flores o darles por su lado, porque les dice, por lo que veo, ustedes son muy religiosos, porque al recorrer la ciudad y contemplar sus monumentos, encuentro todos los dioses al que ustedes ven, pero dice, encontré un altar con esta inscripción al Dios desconocido. Pues bien, yo vengo a anunciarles a ese Dios que ustedes veneran sin conocerlo. Fíjense, interesante aquí. No les dice que está mal que tengan esas imágenes, porque incluso tienen el altar al Dios desconocido y no les dice que está mal que tengan ese altar. Lo que les hace ver es que está mal que tengan altares e imágenes a dioses que no son los dioses verdaderos, que están adorando dioses que no son verdaderos, pero ese Dios desconocido, ese sí deben de adorar y de venerar, y les empieza a hablar de él. Primero, les empieza a hablar de él desde la creación. Dice, ese Dios desconocido es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él. Es el Señor del cielo y de la tierra, que no habita en los templos hechos por los hombres, ni es servido por manos de los hombres como si necesitara algo. Dice, porque Él es quien da la vida a todos, el aliento y a todos los que tienen. Y se remonta hasta Génesis, porque dice, de un solo hombre sacó todo el género humano para que habitara en la tierra. Y les está hablando, él determinó la historia, estableció los límites, etcétera. Y luego empieza a hablarles de ese Dios desconocido desde la creación, desde todo lo que él hizo, pero luego dice, les está hablando de que ese Dios creó al hombre para que estuviera con él, para que tuvieran siempre esa relación de amistad. Por eso dice, Dios quería que lo buscaran a él y que lo encontraran, aunque fuera a tientas, pero que lo buscaran. Pues en realidad no está lejos de nosotros. O sea, él no se hace el perdedizo, sino se hace el encontradizo. Siempre está cerca de nosotros, porque dice esta frase muy hermosa Pablo. Dice, ya que en él vivimos, nos movemos y somos. En él vivimos, nos movemos y somos. Entonces, y como ya dijo el profeta, de sus mismos poetas, fíjense, utiliza a alguien de ellos mismos, somos de su mismo linaje. Por lo tanto, no debemos de pensar, si somos del mismo linaje de Dios, no debemos de pensar en Dios como una imagen de oro. Dice, no debemos de sentir que esa imagen de oro es Dios. Esa imagen no es Dios y no la tienen que adorar, de oro, plata o mármol, no. Incluso el altar del Dios desconocido es para venerar, para recordar a ese Dios, pero no porque ese altar sea Dios.
Eso es lo importante que aquí nosotros también tenemos que tomar. Pero luego los empieza a aterrizar a llevarlos hasta Jesús. Dice, Dios no tomó en cuenta la ignorancia de la gente en tiempos pasados y ahora quiere que todos los hombres se conviertan. O sea, esto les está llevando a ellos el mensaje de conversión. Dice, para que se conviertan porque tiene un determinado día en el cual ha de juzgar el universo con justicia por medio de un hombre designado por él. Aquí ya les empieza a hablar de Jesús. Nada más que, y todos escuchaban atentamente, me imagino que todos estaban sorprendidos y maravillados por las palabras de Pablo. Nada más que termina diciendo Pablo, dice, por medio, ha de juzgar al universo por medio de un hombre designado por él, dice, y le ha dado todo a todos la prueba de esto, resucitándolo de entre los muertos. ¡Pum! Ahí se acabó el encanto que tenían ellos con el mensaje de Pablo. Ellos no creían en la resurrección, más bien creían en la reencarnación. Por eso dice, al oír a hablar de la resurrección de los muertos, se empezaron a burlar unos y otros como diciéndole, ahí te ves, le dicen después de esto, te oiremos oír en otra ocasión. Y se empiezan a ir. O sea, todo iba bien, pero Pablo está cumpliendo, Pablo les está llevando ese querigma y ese querigma siempre tiene fruto. A unos el 10, unos el 100, otros el 4, cada quien. Por eso hoy dice que Pablo se retiró, sin embargo algunos se adhirieron a él y creyeron. O sea, lo importante es no perder la fe y que esa persecución en lugar de acabar, hace que se extienda más la palabra de Dios. Seguimos en el Evangelio de San Juan, capítulo 16, versículos del 12 al 15. Y nos deja ver cómo el conocimiento de Dios, el misterio de Dios, se ha ido revelando por etapas a través de los tiempos. Es difícil que tener, imagínense, a Saulo se le apareció Cristo de repente y lo dejó ciego. Hemos ido aprendiendo en la misma iglesia a través del Espíritu Santo a conocer cada vez más ese misterio y nunca lo vamos a entender hasta el día de nuestra muerte, hasta el día de los fin de los tiempos. Les dice Jesús en aquel tiempo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero todavía no las pueden comprender. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él los irá guiando hasta la verdad plena, porque no hablará por su cuenta, sino dirá lo que haya oído y les anunciará las cosas que van a suceder. Miren, el Espíritu Santo hace lo mismo que Jesús hizo. Jesús dijo, lo que yo les digo no es porque yo salga de mí, es porque se lo he ido al Padre. Lo que yo hago no es que esas obras nazcan de mí, son las obras que el Padre me manda hacer. Y eso es lo mismo que el Espíritu Santo. Dice, no hablará por su cuenta, hablará lo que el Padre le ha anunciado. Si recordemos, hace años en la Iglesia Católica, por ejemplo, a los suicidas se decía que no iban al cielo, incluso ni siquiera se les ofrecía misas por los que se suicidaban. Sin embargo, el Señor, el misterio se ha ido revelando poco a poco y la Iglesia ha entendido la misericordia de Dios y sabemos que aunque una persona se dé un balazo y se muere inmediatamente y decimos no tuvo tiempo de arrepentirse, no sabemos, porque dice la escritura que un segundo en este mundo puede significar miles de años en el cielo. Entonces, no sabemos cuál fue la última relación de Dios con esa persona que se suicidó y por eso lo dejamos a la misericordia de Dios. Les ofrecemos misa y hacemos oraciones por ellos. Lo mismo con la cremación. Antes la iglesia no aceptaba la cremación porque se destruía el cuerpo en el que iba a resucitar, pero a final de cuentas ese cuerpo va a también terminar en cenizas en el panteón con el paso de los años. Entonces, la iglesia acepta la cremación, lo que recomienda es que no se queden con las cenizas en casa, porque no es eso lo correcto. Las cenizas tienen que ir a un lugar de reposo. Pero bueno, eso nos enseña cómo hemos ido a través de la revelación del Espíritu Santo, conociendo un poquito más el misterio. Antes las misas eran en latín, con el sacerdote de frente a Dios y de espaldas al pueblo. Ahora no son en latín, son en lengua vernácula para que cada quien realmente entienda el mensaje de Dios y todos estamos de frente al Señor, no de espaldas a nada. Entonces, es el Espíritu el que está guiándonos y dice, Él me glorificará porque primero recibirá de mí lo que les vaya comunicando. O sea, las acciones de uno son las acciones de los tres. Y termina Jesús recordándonos esa unidad que tiene Él con el Padre. Dice, todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso les he dicho que tomara de lo mío y se los comunicará a ustedes. Tenemos que tener esa apertura, mis hermanos, esa apertura al Señor porque Él quiere comunicarnos su amor, Él quiere comunicarnos la vida eterna, la vida a plenitud desde este mundo.
Y eso es lo que, y eso es lo que seguimos anunciando durante esta Pascua. Tenemos a un Jesús resucitado que vive y vive en ti. En Él vivimos, existimos y somos, dice San Pablo. Entonces, seguimos unidos. Gracias por su confianza, gracias por su compañía en estas meditaciones cada día. Les mando un fuerte abrazo. Suscríbanse si no lo han hecho, regálenme like, pónganme comentarios, hagan oración por mí y yo hago todos los días oración por ustedes. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, sus proyectos y permanezca para siempre. Fuerte abrazo, que tengas un día lleno del amor de Dios.